Bueno, vamos a continuar con la siguiente parte, que es el aspecto práctico del lenguaje R en cuanto a la sobrevida. Bueno, les quiero hacer mención que este ejercicio fue desarrollado mediante RStudio. RStudio, que es un lenguaje de programación totalmente gratuito, y lo hicimos con el comando rmarkdown y lo titulamos Comando de Sobrevida, de su autor Rodolfo Delgadillo, su servidor, y utilizamos una base de datos propia del sistema R para poder establecer el ejemplo que queremos concluir. Bueno, entonces, como aquí se coloca, se utilizará una base de datos para R que es cáncer de pulmón. Aquí vamos a corregir algunas cositas. Datos de R, de la base de datos R, que es el cáncer de pulmón, para poder dar la explicación que anteriormente en introducción establecimos. ¿Ok? Les hago mención que ese es un programa gratuito. Ya haremos un video de cómo descargarlo a su computadora y cómo ir manejando cada uno de los comandos. Si ustedes gustan, es mucho más sencillo en gente experta que está en las redes, en YouTube, donde les pueden enseñar cómo descargar y cómo manejar este lenguaje. Bueno, para ustedes realizar estudios estadísticos o cualquier comando se necesitan de algunas librerías, que son paquetes estadísticos que tenemos que instalar en tu estudio R para poder trabajar los datos. Bueno, antes que nada se tiene que descargar la librería PEG, PROBLEM, Survival, Survivor y ggplot2. Entonces damos el comando, se está cargando aquí los paquetes, y ya una vez cargados proseguimos a nuestra elaboración. Estas ventanas incluye 4 ventanas, una que es la consola, otras donde está el comando, donde está la base de datos, y aquí donde se instalan los paquetes que vas utilizando. Vamos a emplear un poquito la pantalla en cuanto al comando R para poder ir explicando cada una de las cosas. Muy bien, perfecto, hasta aquí. Muy bien, aquí ya se cargaron los datos. Como les dije, vamos a establecer una base de datos que es la de cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón, que viene implícito ya cargado en el lenguaje, pero ustedes pueden importar cualquier base de datos, que eso también lo vamos a ir viendo, cómo importar base de datos desde Excel, SPSS, desde Stata también se puede, más que nunca lo he hecho, pero sí es bueno que en un momento dado lo podamos hacer. Entonces aquí cargamos la base de datos que se llama LUNG, que es la base de datos de cáncer de pulmón, y obviamente lo vamos a convertir esta base de datos LUNG a FIT. Eso va a ser nuestra base de datos FIT, y esto implica los siguientes datos importantes. Aquí vamos cargando la base de datos y podemos ver que ya se cargó. La base de datos aquí está, donde establece que la base de datos viene ya con algunos análisis en cuanto a la sobrevida, el tiempo, el estatus en base al género, y los datos vienen de la base de datos LUNG. Entonces nos despliega una serie de resultados, como son el sexo 1, que es el sexo masculino, el sexo femenino, y el sexo 2, que es el sexo femenino, con número de casos en cada uno de ellos, eventos en cada uno de estos, y la mediana de sobrevida de estos. Obviamente el sexo masculino es 1, y sexo femenino es 1, 2. El sexo masculino femenino tiene una sobrevida mucho mayor que el sexo masculino, de 426 días versus 276 días, con sus intervalos de confianza. Podemos ver la base de datos FIT que creamos en este momento. Aquí está, se está cargando, y aquí está la base de datos FIT. Ok, muy bien, regresamos al comando de sobrevida y pasamos a la siguiente fase, que es
ahora sí, la sumatoria de los datos. Aquí está el tiempo en que se desarrolla más o menos el evento y el riesgo acumulado. El riesgo acumulado conforme va el tiempo va descendiendo. Entonces, al tiempo número 11 tienes una posibilidad de sobrevida de 97.83 con una mortalidad de 3%, obviamente. Y conforme pasa el tiempo, esa sobrevida va disminuyendo a tal grado que, por ejemplo, al día 222 tenemos una sobrevida del 0.5005, que se traduce en una sobrevida del 56% con sus intervalos de confianza. Eso es lo que traduce al final de cuentas la cuestión de esta tabla que se mostró a continuación. Muy bien, vamos a ir explorando. Esto es para el género número 1, para el sexo 1. Aquí está, sexo 1 y su sobrevida, de acuerdo al tiempo y al riesgo. Y pasamos al sexo 2 de la misma manera, que es femenino. En este podemos ver que la sobrevida a los 5 días del 98%, a los 220 y tantos días más o menos es del 74%. Si se fijan, a los 222 días teníamos una sobrevida del 50%, en cambio aquí del 75%. Ya de entrada vas viendo que la sobrevida en el sexo 2, que es el sexo femenino, tiene mejor sobrevida que el sexo masculino. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la curva de análisis. Esto se hace mediante un Gaussian donde estableces las variables como son el stratus, que ya vimos anteriormente, y que es en relación a la sobrevida o a la muerte o a la sobrevida del paciente. Corremos el comando y el comando nos da el siguiente punto, la siguiente gráfica, mejor dicho. Vean ustedes cómo el sexo femenino, que es el sexo 2, tiene una mejor sobrevida, probabilidad de vida a los 200 y tantos días, casi a los 400 días, en comparación a la sobrevida del sexo masculino, de tal manera que nos arroja un long run de 0.013, es decir, los pacientes femeninos con cáncer de pulmón tienen mejor sobrevida que los del sexo masculino. Entonces aquí esta gráfica incluso la puedes tú copiar imagen y llevarla a un Word, por ejemplo. Vamos a hacer eso para que ustedes vayan viendo cómo es muy sencillo ir manejando este software estadístico, y podemos utilizar los resultados, las imágenes que vayamos creando. Sin embargo, el R Markdown tiene un punto donde podemos hacer un documento PDF, Word o HTML. Ven ustedes cómo se plasmó la gráfica para poder establecer la sobrevida en Word. Entonces, es bastante sencillo. Aquí está, por ejemplo, la cantidad de pacientes que estaban en el día 0, a los 250 días, a los 500, 700 y a los 1000 días de evolución. En esta otra gráfica más o menos es prácticamente lo mismo. Aquí no sé por qué no corrió. Algo pasó, que no corrió ese comando, pero lo más importante es este punto, donde veamos las gráficas de sobrevida de estos pacientes. Aquí se corre perfectamente. Ahí está. Uplot no funcionó, no tengo idea, habría que revisarlo, a ver qué error tenemos por acá. Y tenemos el siguiente comando, que es la tabla sumatoria, que nos da también el R Markdown, donde viene el número de pacientes, los eventos que se presentaron, así como las medias y los intervalos de confianza. En esta gráfica podemos ver el riesgo. Esta es una gráfica de riesgo en la cual podemos observar que obviamente los pacientes del sexo masculino, que son los amarillos, tienen mayor probabilidad de fallecer, una curva proyectada hacia arriba, que los del sexo masculino. ¿Sí? Vamos a ver una tabla de resumen. También podemos ver tabla de resumen donde podamos ver
la cuestión de cada uno de los eventos, cómo se comportan a lo largo del estudio. En esta tabla también podemos establecer o fortalecer lo que se refiere a la cuestión de la análisis de la diferencia estadística, de nueva cuenta con la variable time, la variable status y la variable género, depende de la variable género, de los datos de pulmón. Entonces se corre y nos va a dar estos resultados que ya están plasmados aquí y nos establece que sí existe diferencia significativa en la sobrevida tanto para el género femenino como para el género masculino, teniendo mejor sobrevida, como ya vimos, los del género femenino que el género masculino. Ahora, se puede calcular la probabilidad a lo largo del tiempo. Aquí vamos a corregirle esta parte. Tiempo, por ejemplo, podemos establecer cómo estaría la sobrevida a 600 días, es decir, hacer una estimación a largo plazo. Se utiliza este comando que se llama time1 para 600 días, lo corremos y nos dice, por ejemplo, que para el género femenino tenemos, para el género masculino tenemos una posibilidad de mortalidad mucho más alta, casi del 85%, y para el género femenino una mortalidad del 65%. Entonces, a 600 días se puede estimar la probabilidad de sobrevida para cada uno de ellos. Aquí está, la probabilidad de sobrevida para el género 1 es de 1 menos 85, 14% de probabilidad de sobrevida a 600 días del género masculino. Mientras que el sexo 2, que es el género femenino, se resta 1 menos 0.65, nos da una probabilidad de sobrevida de 35%. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando tú te preguntas si existen variables que pueden influir en la sobrevida de estos pacientes independientemente del género? Si hay algunas otras variables que puedan combinarse para establecer riesgos agregados. Y se llama regresión de Cox. La regresión de Cox nos sirve para establecer estos datos. Lo podemos correr únicamente con el tiempo, el estatus y el género. Lo corremos y nos va a salir los resultados que vimos anteriormente, donde había una diferencia significativa en cuanto a las curvas de sobrevida tanto de género femenino contra género masculino, con una P significativa de 0.041, mientras que se hacen unas pruebas de verosimilitud donde también se comprueba lo mismo. Ahora vamos a agregar otra variable a ver si es significativo. Entonces en la misma regresión de Cox, que es Rcox, con la variable de tiempo, estatus, género, le agregamos PHE-COG y la edad, tomando la base de datos de pulmón, y establecemos corremos las variables. Y bueno, tenemos una tabla de valores donde se establece que el género sigue siendo significativo, muy significativo, menor de 0.01, y que el PH-COG también, esta variable también influye de manera significativa, menor de 0.01, dentro de la sobrevida de los pacientes con cáncer de pulmón. La edad no tuvo impacto, aquí pueden ver, con una probabilidad de 0.2. Muy bien. Aquí podemos observar que el género y pH son significativos, pero no para la edad. Esta es una regresión de Cox donde podemos agregar otras variables a la curva de sobrevida y podemos determinar cómo se comportan estos pacientes, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el punto donde queríamos llegar para ver la cuestión de sobrevida.